Todos los asistentes. Buenas tardes a David, aunque ya lo he saludado en la previa. Bien, vamos a organizarlo de la siguiente forma. En este semestre ha habido bastantes novedades. Ha habido dos NIF nuevas, la NIF 18 y la NIF 19. Ha habido algunos cambios en NIF tan importantes como la NIF 9. Y hay borradores importantes sobre la mesa, como es el borrador sobre información en combinaciones de negocio, que ahora está en la prensa hablando de que hay alguna combinación que tendrá que informar, etcétera. Y hablaremos también sobre otro borrador relativo a los contratos de compra de energía, que también está muy vinculado con la NIF 9. Asimismo, ha entrado en vigor una norma que ya se aprobó el año pasado, que fue la de clasificación de pasivo corriente no corriente desde el 1 de enero y que queremos repasarla otra vez porque es un tema importante. Y cómo no, el mundo de la información ya no solo información financiera, sino también información no financiera, información sobre sostenibilidad. Le dedicaremos una pequeña ventanita a hablar sobre algunas novedades en este terreno que, bueno, están impactando sustancialmente toda la práctica de información o reporting según el idioma que utilicemos, ¿no? Vamos a comenzar, vamos a dividir la exposición de dos formas. Yo voy a hacer una breve introducción de cuál es el mapa de proyectos actualmente en vigor y dónde van a acabar. Y le voy a dedicar eso un par de minutos o tres, pero es para situarnos. Es decir, hacemos una revisión de la novedad de la agenda, pero vamos a intentar pintar la vasta actividad que está desarrollando el IASB, dónde se encuentra cada uno de los proyectos. Esta visión del bosque desde alto, yo creo que es importante, creemos los dos ponentes que es importante. A continuación le cederé la palabra a David, que va a abordar 5 proyectos concretos. En concreto, más concretamente, el borrador sobre contratos de compra de energía, que salió en el mes de mayo. El proyecto o la norma que ha empezado a entrar en vigor a partir de 1 de enero, que de clasificación corriente o no corriente de préstamos, de financiación. El borrador de combinaciones de negocio, que fue en marzo, si no me confundo, la fecha en que salió publicado y que acaba el periodo de comentarios el 15 de julio de este año, o sea, todavía tenemos tiempo de mandar algún comentario. Una modificación a la NIF 9 como consecuencia de la Post Implementation Review de la primera fase de la NIF 9, la fase de clasificación y medición. Este se refiere a cómo podría impactar en la condición de solo pago de principal e intereses la existencia de cláusulas que vinculan el pago de intereses a la existencia, al cumplimiento de determinados objetivos ESG, Environment, Sustainability and Governance. ¿Cómo podría afectar al TSSPPI otro tipo de estructuras como puedan ser el hecho de una financiación con recursos desde el punto de vista del inversor o bien una financiación que estuviese estructurada? Así como los cambios que se producen en NIF 7 referente a los pagos en efectivo mediante medios electrónicos, ¿no? Y finalmente le va a dedicar un apartado a la normativa de sostenibilidad. Cuando acabe David, comenzaré yo repasando fundamentalmente la NIF 18. Le voy a dedicar prácticamente el espacio de unos 20-30 minutos a la NIF 18. Ilustraré la NIF 19, que no es una norma muy complicada de explicar, por lo menos para tener una idea de cuáles son sus contenidos. Y finalmente diré 2 o 3 palabras sobre la NIF 15, el borrador de la NIF 15, que es una norma que afecta a una magnitud tan importante en los estados financieros que por poco que se diga, aunque sea a nivel de discusión sin dar lugar a nuevos proyectos, habrá algún nuevo proyecto en el futuro relacionado con la NIF 15, es interesante porque ilustra mucho el criterio de cómo se aplica esta norma tan importante en los estados financieros. Pues si les parece, pongo ese mapa de cuál es la situación y 2 minutos le cedo la palabra a David. Bien, la presentación la tendrán ustedes a disposición una vez acabada la conferencia. Básicamente, los proyectos tratados, lo que yo quería pintar aquí, cuáles son los más importantes que tenemos en el semestre, que han aparecido en 2024, que van a aparecer en segundo semestre de 2024 y en 2025. ¿Qué es lo que ha surgido en este semestre? Pues como normas internacionales, la NIF 18, la NIF 19, normas sobre filiales, que es una reducción de los criterios de revelación para aquellas filiales de empresas, de grupos que utilicen las NIF completas, pero que a efectos de las cuentas individuales deseen aplicar NIF completas. Disculpa, Horacio, ¿puedes ponerlo en modo presentación a pantalla completa? Ay, perdón, sí. Gracias. Gracias, Juan. Reconocimiento y medición se quiere utilizar
NIF completas, pero a efectos de revelación que haya una simplificación porque estas entidades tienen unas características especiales. Bien, esa NIF 19 con esos requerimientos de revelación y las modificaciones de los flujos contractuales de efectivo a la que posteriormente se va a referir David. También en fase de borrador, en este periodo semestral, se ha visto a la luz el borrador sobre adquisición de negocios, revelación y el de acuerdos de compra de energía. ¿Qué se va a decidir ahora en julio? En julio se va a decidir la dirección del proyecto de instrumentos financieros con características de patrimonio. Este proyecto estaba articulado en el fruto de las deliberaciones a lo largo del año 2022-2023 como una reforma de la NIC 32. Entonces, esto es un proceso, es un proyecto que ha tenido diversos alcances en los últimos 6-7 años, pero al final se ha decidido hacer una modificación de la NIC 32 para dar respuesta a determinadas inquietudes que existían, ¿no? Ahora en julio se decide la dirección de este proyecto. En el segundo semestre de 2024 veremos un borrador de método de la participación. Además, es un tema en el que el ICAC ha encargado a través de la colaboración a ICAC, a SEPUC, un estudio pues, a unos profesores universitarios sobre cuál es el estado de este proyecto. Es un tema bastante interesante. La actualización de la norma de filiales, con todas aquellas, cómo las normas aprobadas desde 2021, febrero del 21 hasta ahora, tendrían que cómo se reducirían los requerimientos de revelación para esas nuevas normas en la NIC 19, provisiones, modificaciones limitadas, moneda de presentación en una economía hiperinflacionaria. Estas son cuestiones más vinculadas a cuestiones de mantenimiento que han surgido. También va a terminar en este segundo semestre la revisión posterior a la implementación de la NIF 15 y la revisión posterior a la implementación de la NIF 9 en la segunda fase, la de deterioro, cuyas conclusiones serán muy interesantes. En el caso de la NIF 15 hay algunos apuntes para llevarlos a la agenda, del IASB en la próxima edición, cuestiones muy concretas, sobre todo relacionadas con la relación de agente y principal y algunos temas vinculados que comentaremos posteriormente. Y en la NIF 9 exactamente igual, en deterioro hay algún apunte que también va a ser discutido cuando posteriormente corresponda a la hora de decidir la agenda. En el año 2025 esperamos una NIF sobre activos y pasivos por actividades reguladas, si todo transcurre normalmente, y un borrador sobre gestión dinámica de riesgos. Bien, y este es el panorama que tenemos por delante en este próximo semestre, incluso el año 2025. Le cedo ya la palabra a David para que entre en materia con estas novedades del año 2024, tanto en materia de borradores como normas. Muy bien, pues Horacio, muchas gracias por la introducción y bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla para que veáis mi presentación y bueno, básicamente pues simplemente vamos a comentar brevemente en los próximos minutos 5 temas que son los que podéis ver, los que pueden ver en la pantalla, que son temas que, bueno, pues que tienen un alcance, que pueden tener un alcance relativamente amplio, aunque también es cierto que son temas bueno, que pueden tener cierta complejidad desde el punto de vista técnico, ¿no? Como ha comentado Horacio, pues bueno, vamos a hablar un poco de los contratos de compra de energía generada por fuentes renovables. Recordaremos un poco también un tema que hemos comentado en webinars anteriores, pero que va a entrar en vigor ahora en enero del 24, pues creemos que es bueno darle un repaso, que es el de la clasificación como deuda corriente o no corriente de la deuda financiera. Vamos a comentar también un proyecto de norma en relación con la combinación de negocios, una serie sobre todo que afectan más sobre todo a temas de desglose de información e información sobre determinadas combinaciones de negocio. Comentaremos también pues bueno, la clasificación o la valoración más bien de determinados activos financieros que tienen una serie de características de ESG, pues para ver un poco si se cumple el test, ¿no? De solo pago principal e intereses y cuál es el tratamiento contable que pueden tener este tipo de activos en función de esta serie de características. Y por último también me suele gustar acabar también con un tema, bueno, pues linkando un poco lo que es la normativa contable o financiera con temas de sostenibilidad, que bueno, pues, que como saben está en boca de todos este tema continuamente y bueno, pues que no es un tema que está totalmente desligado de la información financiera, aunque sea información de carácter no financiero, pero que bueno, siempre hay una unión, hay un link entre ambos tipos de información y bueno, para corroborar ese aspecto, pues bueno, comentaremos un poco una serie de cuestiones que ha recordado ESMA, el supervisor de mercados en Europa, sobre la interacción entre estos dos tipos de normativa.
Entonces, sin más, vamos a empezar ya por el primer tema, que es los contratos de compra de energía procedentes de fuentes renovables. Esto es un proyecto de norma, está en esta fase todavía, se ha publicado en mayo de 2024 y está abierto a comentarios aún hasta el 7 de agosto de este mismo año, ¿no? Entonces, básicamente lo que se proponen es una serie de modificaciones, tanto a la NIF 9 como a la NIF 7 de información. Y básicamente lo que afecta sobre todo pues, bueno, a un tipo de contratos que cada vez es más habitual, sobre todo en el sector industrial o en aquellas empresas o entidades pues, que requieren de unos altos consumos de energía. El coste de la energía es una variable importante en su gestión del negocio y lo que hacen es firmar pues, una serie de contratos, un tipo de acuerdos que se conocen como PPAs y que lo que hacen es pues, bueno, asegurar un suministro de energía de fuentes renovables a largo plazo y con unos precios controlados, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso es un tipo de contratos que cada vez se están viendo más en el mercado, sobre todo en el sector industrial, y que, bueno, pues desde el punto de vista contable, pues están generando dudas y como consecuencia de esas dudas, pues se ha elevado, o el IASB, perdón, está en un proyecto de modificar estas dos normas pues, para adaptar un poco la situación de estos contratos a la práctica habitual, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es el principal problema que surge con este tipo de contratos? Pues que en este tipo de contratos, que al final, bueno, como todo lo que está relacionado con energía verde, pues que a día de hoy todavía no hay un control entre cuándo necesito la energía y qué energía se genera, ¿no? Pues porque obviamente la energía depende de factores climáticos, como puede ser el viento, el sol u otras condiciones que no se pueden controlar, con lo cual no se puede controlar la producción de energía en función de las necesidades de las empresas, sino que pues bueno, hay que hacer algo con esa energía que se produce cuando no se necesita, ¿no? Entonces, eso da lugar a una serie de casuísticas desde el punto de vista contable, que es lo que pretende abordar el IASB con este cambio en la norma, ¿no? En la NIF 9 y en la NIF 7. Pues básicamente, de forma resumida, los aspectos que se pretenden modificar o atacar con este cambio en la norma es el concepto de excepción de uso propio. Esto seguramente sabrán pues, que si se firma un contrato, con un contrato financiero, un contrato de suministro, en este caso de energía, y se dan las condiciones que contempla la norma para que tenga la consideración de uso propio, porque es para utilizar para la propia actividad de la compañía, pues esto lo que permite es que no se tenga que tener en cuenta, no se tenga que valorar este tipo de contratos como un instrumento derivado. Entonces, obviamente, en este tipo de contratos, como decía antes, en los cuales no se puede controlar si todo lo que se va a producir de energía va a ser para uso propio, porque puede haber excedentes, etcétera, pues si esos excedentes implican que ya no se cumpla este criterio, de manera que ya tengamos que irnos a valorar si este tipo de contratos, estos PPAs, pues ya tienen implícitos un contrato derivado. Entonces, si estamos hablando de derivados, la siguiente derivada, valga la redundancia, pues siempre está en si es aplicable o no la contabilidad de coberturas, ¿no? Si se puede aplicar la contabilidad de coberturas de forma que las variaciones en el valor razonable de los derivados se puedan registrar directamente en patrimonio o tengan que llevarse vía cuenta de resultados con la volatilidad que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, pues, la modificación de la norma está un poco centrada en dar mayores pautas en aquellos casos en los cuales se puede considerar que este tipo de contratos son para uso propio, en cuyo caso pues, la contabilización es mucho más sencilla. Si no se dan las condiciones para que se considere un contrato para uso propio, pues habrá que ver de las características o de las condiciones del contrato, si se dan las condiciones o no se dan las condiciones para que se pueda aplicar la contabilidad de coberturas, ¿no? Entonces, un poco el propósito de este cambio de la norma es hacerla más flexible, de manera que haya mayor número de contratos que sí que cumplan los criterios para poder aplicarse a la contabilidad de coberturas y obviamente pues, evitar que haya una gran volatilidad en las cuentas de resultados y que este tipo de contabilización pues, no haga que muchas empresas no firmen este tipo de acuerdos porque el tratamiento contable pues, bueno, no es el más beneficioso o puede implicar, como decía antes, una volatilidad en la cuenta de resultados que nunca es positiva. Que como siempre, cuando hay cambios en este tipo de normas, pues bueno, siempre hay también cambios en cuanto al desglose de información o al tipo de información que hay que dar en cuentas anuales, con lo cual en este caso, pues
También lo que se plantea es que se dé mayor información acerca de los términos y condiciones de los contratos, que en aquellos casos en los que los contratos no se midan a valor razonable, pues que se dé también una valoración de esos contratos en las notas de la memoria y que se informe también acerca de cómo afectan estos PPAs a la rentabilidad de las compañías. La modificación de la norma sí que es cierto que es bastante, o aplica a un tipo de PPA que es bastante, bueno, pues muy preciso, muy concreto. Entonces se tienen que dar estas dos condiciones que ven ahora en la pantalla. Básicamente, para que se aplique estos cambios en la NIF 9, pues la fuente de producción de electricidad renovable tiene que ser dependiente de la naturaleza. En este caso, pues puede ser viento, sol, agua, etcétera. Y el contrato expone al comprador sustancialmente a todo el riesgo de volumen. Es lo que decía antes, riesgo de volumen es el riesgo de que el volumen de electricidad producida no se alinee con la demanda de electricidad del comprador en el momento de la producción. Es decir, que se genere más, por ejemplo, más electricidad de la que sea necesaria, con lo cual, como esa energía renovable no es muy difícil de almacenar, pues se tenga que vender al propio, a una compañía eléctrica o lo que sea, ¿no? Con lo cual, si estás expuesto a este riesgo de volumen, pues normalmente ya no se cumplirían los criterios para el uso propio, con lo cual entraríamos ya un poco en la tipología de contratos que contienen derivados, ¿no? Que es lo que viene un poco en esta slide, pues que si hay un contrato sobredimensionado en el cual no hay un match más o menos perfecto, no perfecto, pero un match entre la producción y el uso, pues bueno, no se puede aplicar la excepción y tenemos que irnos ya a valorar este tipo de contratos bueno, pues a valor razonable y veremos en función de las características si se puede aplicar la contabilidad de coberturas o no. Y también lo que no entra dentro del alcance de estos cambios es lo que se conoce como PPA virtuales, que no sé si están familiarizados con ellos, pero bueno, viene a ser también pues, unos acuerdos en los cuales, pues, para asegurarse un comprador un precio de energía a largo plazo a un precio fijo, lo que hace es acordar puede ser con una entidad financiera o con un inversor, pues bueno, que haya una liquidación por diferencial de precios entre la energía de mercado y el precio que esté pactado y por diferencia se liquida de forma que el usuario o el consumidor de la electricidad tenga un precio fijo, ¿no? Eso es lo que se conoce como PPA virtuales, pero en este caso, o en la mayor parte de los casos, cuando son virtuales, pues hay que ir directamente a la contabilidad de derivados y aplicar la norma de IFRS 9 porque no aplica la excepción de uso propio. Vale, pues esto era un poco el primer tema relacionado con los contratos de energía. Como comentaba antes también, pues otra de las novedades importantes, pero que esta ya está en vigor desde el 1 de enero de 2024, son las modificaciones o la modificación a la NIC 1 en cuanto a la clasificación de los activos en corrientes o no corrientes. Básicamente, pues bueno, esto puede tener implicaciones o incorpora más información y aclara pues, una serie de conceptos que hasta el momento pues, generaban ciertas dudas cuando se producían incumplimientos de covenants, por ejemplo, y pues, bueno, surgían dudas de si se podía clasificar la deuda como no corriente o tenía que seguir siendo clasificada como corriente en función de si existían waivers o de si el prestamista concedía un periodo de gracia, etcétera, cuando el timing era también importante, si lo concede antes o después del cierre, etcétera, ¿no? Es un poco la modificación de la NIC 1, que ya está en vigor y que ya ha debido ser aplicada pues, en todos aquellos grupos que hayan presentado información interina del ejercicio 24, pues tanto a 31 de marzo como la que se vaya a presentar próximamente en relación al 30 de junio, pues ya tiene que incorporar esta novedad en la NIC 1, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se modifica, lo que se aclara, es el párrafo 69D, y lo que hace aclarar es pues, un concepto que es el derecho a diferir el pago al final del ejercicio, ¿no? Si se tiene derecho al final del ejercicio a diferir el pago de una deuda más allá de 12 meses, pues obviamente esa deuda deberá ser clasificada como no corriente, y si no existe ese derecho a diferir el pago durante más de 12 meses, pues obviamente la deuda será corriente. Entonces, bueno, pues ya la propia norma en los ejemplos ilustrativos de los párrafos 74 y 75 hacía alguna mención a este tema, pero bueno, como generaba cierta duda, lo que se ha decidido es modificar la NIC para aclarar este concepto. Entonces, vamos a verlo, igual la forma más gráfica de verlo es en este cuadro. Como decía antes, normalmente cuando se surgen las dudas acerca de cómo clasificar una deuda,
entre corriente y no corriente, pues es al final del ejercicio y cuando se ha producido un incumplimiento de un covenant, de un ratio financiero, hay una financiación estructurada con una entidad financiera que exige pues, que a 31 de diciembre o a una fecha pues se tengan que cumplir una serie de ratios financieros de otra naturaleza y bueno, pues si no se cumplen, pues normalmente los contratos lo que contemplan es que la deuda pueda ser exigida por el prestamista de manera inmediata. Entonces, las situaciones que se suelen dar habitualmente a cierre del ejercicio es que si hay un incumplimiento de covenant, pues el deudor lo que hace es ir al prestamista y solicitar o bien un waiver, que aquí vemos que bueno, el waiver es una renuncia a los derechos relacionados con el incumplimiento del covenant, es decir, que concede a la entidad financiera una renuncia a exigir esa deuda a la fecha de cierre del ejercicio y en otros casos lo que se hace es conceder lo que se conoce como periodo de gracia, que es un periodo de tiempo otorgado por el prestamista durante el cual se compromete a no exigir el reembolso. Entonces, esto normalmente, pues distinguir entre un concepto y otro, hay veces que no es sencillo, sobre todo por cómo están muchas veces redactados los contratos, por lo cual pues hay veces que es necesario bueno, apoyarse en alguien con conocimientos mercantiles o contractuales pues, para interpretar un poco cuáles son las condiciones y cuáles son los derechos y obligaciones de las partes en el momento en el que se incumple un covenant. Entonces, en la parte derecha de la slide lo que vemos un poco es un árbol de decisión. Entonces, si nos situamos a 31 de diciembre del ejercicio, si es la fecha de cierre del año, y el prestamista ha otorgado un waiver como consecuencia del incumplimiento del covenant antes de que finalizara ese periodo, porque ya se preveía que se iba a producir un incumplimiento y antes de que se produzca ese incumplimiento, pues ya el prestamista renuncia a exigir la deuda, pues obviamente, y esa renuncia hace que la deuda que no se incumpla ningún ratio, pues ya la deuda puede ser clasificada como corriente. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Pues que, si no se ha concedido ese waiver antes del final de ejercicio, pues se puede dar la circunstancia, si bajamos hacia abajo en el gráfico, pues que el prestamista haya otorgado un periodo de gracia como consecuencia del incumplimiento del covenant antes de que finalizara el ejercicio. Si no lo ha concedido, pues no se lo ha concedido, no hay un waiver, no hay un periodo de gracia, nos iríamos hacia la derecha y la deuda sería corriente y sería exigible. Pero si se ha concedido ese periodo de gracia pues antes de que finalice el ejercicio, lo que tenemos que analizar es si ese periodo de gracia va más allá de 12 meses o menos de 12 meses. Si va más allá de un año, pues podríamos seguir manteniendo la deuda como no corriente. Si ese periodo de gracia es por 3 meses, por ejemplo, o 6 meses, y el derecho a diferir el pago solo se difiere durante 6 meses, pues no sería posible mantener la deuda como no corriente, sino que pasaría a ser deuda corriente. Esto, bueno, que parece un poco trabalenguas, la verdad es que se ve mucho mejor con ejemplos. Por el tiempo que tenemos también en esta sesión, pues bueno, no hemos podido incluir ejemplos, pero en caso de que alguien estuviera interesado en ver diferentes ejemplos y diferentes casuísticas acerca de incumplimientos de covenants, si existe un waiver, periodos de gracia, en qué condiciones, etcétera, pues bueno, me lo pueden decir y puedo compartir información para que lo tengan más claro. Porque así explicado puede resultar un poco complicado. El tercer tema que había elegido para esta sesión, porque también entiendo que, bueno, pues que tiene un alcance bastante amplio, es un proyecto de cambio en la norma NIF 3 de combinaciones de negocios, que se ha publicado también en el mes de marzo de 2024 y que está abierta a comentarios pues hasta el 15 de julio de este año. Entonces, básicamente, este proyecto de cambio en la norma afecta más a lo que es la divulgación o lo que es la información que hay que desglosar en los estados financieros en relación con las combinaciones de negocios, pero siempre con el trasfondo o con la intención de que, pues de que en caso de que haya deterioros en los fondos de comercio que surgen en las combinaciones de negocio, pues que estos deterioros salgan a la luz o se puedan identificar antes de lo que se está haciendo hasta el momento. Porque básicamente un poco lo que está viendo el regulador en este sentido y de lo que se quejan también un poco los usuarios de los estados financieros es que, pues que el fondo de comercio está de alguna forma muchas veces blindado, ¿no? Cuando se utiliza el término blindado es porque, cuando hay una combinación de negocios y se adquieren una serie de activos y pasivos y aflora
el fondo de comercio, pues ya el adquirente, a partir de ese momento, normalmente pues, suele haber una confusión entre los activos y pasivos adquiridos con los activos y pasivos propios de la entidad adquirente, con lo cual cuando se define la unidad generadora de efectivo, pues el hecho de que no se mantengan de manera separada, pues hace que igual al unirlo a una unidad generadora de efectivo superior o mayor, pues en caso de que haya impairments, pues eso podría quedar un poco eclipsado y no saldría a la luz ese impairment de ese auge, ¿no? Porque está integrada en de nivel superior. Entonces, se dan una serie de circunstancias por cuestiones de gestión y por dificultad en el seguimiento de cómo se está comportando el negocio adquirido, que, bueno, que el regulador está planteando una serie de cambios para evitar eso y que ese fondo de comercio que surge, pues que no se confunda y no quede blindado pues, con el resto de activos y pasivos de la sociedad adquirente. Entonces, para ello, lo que se propone con este cambio en la norma pues es para empezar, introducir un concepto nuevo, que son las combinaciones de negocios estratégicas, que estas son las que tienen pues, un mayor nivel de exigencia en cuanto a información a desglosar, tanto en el ejercicio en el que se produce la combinación de negocios como en ejercicios siguientes. Y como decía antes, pues también esto lleva aparejado un cambio en la NIF 36, obviamente pues, por el tema del deterioro, con el objetivo de intentar, pues, bueno, que en caso de que hubiera deterioro en un fondo de comercio, que este se reconozca antes en el tiempo y no cuando sea demasiado tarde, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, en esta slide, lo que quiero un poco mostrar son los criterios que está planteando el IASB a la hora de determinar cuándo una combinación de negocios tiene carácter estratégico. Luego veremos el tipo de información que hay que dar en las cuentas anuales, cuando la combinación de negocios es de carácter estratégico, pero obviamente antes que eso hay que ver cuál es la definición que propone el IASB en este sentido. Entonces, básicamente lo que propone es una definición en base a una serie se tienen que dar una serie de condiciones que pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas para que estas combinaciones de negocios sean estratégicas. Entonces, básicamente, es una combinación de negocios es estratégica cuando los activos, los ingresos o los resultados que se adquieren sean superiores al 10% de los activos, los pasivos o los resultados de la sociedad adquirente. Con que se dé cualquiera de estos tres criterios, la combinación de negocios ya sería estratégica. Es decir, por ejemplo, si se adquiere un negocio que genera unos ingresos de 100 al año y se integran en una sociedad o en otro negocio que tiene unos ingresos de 500, pues lo que estamos diciendo es que se está integrando un 20% del tamaño de la compañía adquirente, con lo cual al superar el umbral del 10% pasaría a ser estratégico. Lo mismo pasa a nivel de activos o a nivel de resultados operativos. Entonces, con que se cumpla uno de estos tres criterios cuantitativos, ya la combinación de negocios pasaría a ser catalogada como estratégica. Y además de eso, hay otro criterio, otro umbral, creo que es de carácter más cualitativo, que también dice que bueno, una combinación de negocios será estratégica siempre que implique pues, entrar en una nueva línea de negocio que sea relevante o que implique entrar en una nueva área geográfica. Entonces, si se dan algunos de estos criterios y la combinación de negocios tiene el carácter de estratégico, pues lo que se propone con este cambio en la NIF 3 es que, bueno, que se informe sobre todo de los siguientes aspectos, ¿no? Por un lado, de cuál es la lógica estratégica de esta combinación de negocios. Por otro lado, informar también de cuáles son las sinergias que se esperan obtener como consecuencia de esta combinación de negocios. Entonces, aquí lo que sí se exige es que se cuantifiquen esas sinergias de una forma estimada, pues pueden ser sinergias de ahorro de costes o bueno, sinergias de cualquier tipo. Si bien es cierto que también lo que se propone en la norma es que bueno, a la hora de informar de este tipo de sinergias, pues bueno, se da la opción de no informar siempre y cuando se pueda demostrar o justificar que, bueno, que dar esa información podría generar un grave perjuicio para la compañía o para el grupo, o que bueno, pues incluso que no se pudiera llegar a completar o no pudiera llegar a buen fin la combinación de negocios si se da este tipo de información pues, bueno, a la competencia o a los usuarios de los estados financieros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos cambios que se proponen
yo creo que desde el punto de vista del usuario pues son muy interesantes porque bueno, pues siempre que hay una combinación de negocios, pues siempre todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué expectativas se están generando cuando se adquieren este tipo de negocios y los usuarios quieren hacer un seguimiento de si se están cumpliendo o no las expectativas iniciales que existían cuando este tipo de acuerdos o con este tipo de combinaciones se producen? Pero también si nos ponemos en el lado de los preparadores de la información financiera o incluso desde el punto de vista de los auditores, pues obviamente también pues, validar o dar razonabilidad a este tipo de información, pues la verdad es que implica una gran complejidad, ¿no? Es muy interesante desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del preparador o del auditor, pues la verdad es que yo creo que implica unos retos que pueden ser bastante importantes. Vale, pues ese era el tema de fondo de comercio. Bueno, estamos pasando muy rápido, pero bueno, yo creo que sobre todo lo que quiero es que se queden claras pues, bueno, las ideas básicas de cuáles son los cambios o las novedades que hay. Obviamente, alguno de estos temas, pues las que requeriría un análisis muy pormenorizado, muy concienzudo, y podríamos dedicar pues, prácticamente toda la sesión a cualquiera de estos puntos, pero simplemente intentamos ir rápido pues, bueno, para que se pueda ir viendo cuáles son los aspectos principales. Entonces, el cuarto punto que vamos a ver es el relacionado con, bueno, pues con los activos financieros que incluyen cláusulas ESG. Obviamente, pues este es otro tema que está relacionado con todo el tema de sostenibilidad, que cada vez está adquiriendo mayor relevancia y que es más habitual pues, que entidades financieras u otro tipo de entidades pues, se dediquen a otorgar financiación, pero que incluyan pues, determinadas cláusulas que tengan un componente de ESG, es decir, pues, para incentivar que se cumplan una serie de criterios o de hitos de esta naturaleza. Entonces, bueno, pues básicamente, ¿cuál es el problema que está surgiendo a la hora de valorar o a la hora de registrar este tipo de financiación por la parte del activo, es decir, por la parte de quien concede este tipo de préstamos? Básicamente la pregunta es si este tipo de contratos con estas características siguen cumpliendo los criterios de que incluyen simplemente solo pago de principal e intereses. Es decir, que cuando se da un préstamo de estas características, lo único que se busca es una remuneración por la exposición al riesgo de crédito más el valor temporal del dinero. O si este tipo de cláusulas ya implican que haya algo más. Si hay algo más, y esto ya no es simplemente un préstamo al uso, un préstamo típico, por decirlo de alguna forma, pues obviamente ya no podrían ser valorados estos créditos o estos préstamos a coste amortizado, sino que habría que ir a valorarlos a valor razonable con cambios en cuenta de resultados. Con lo cual, pues obviamente desde el punto de vista, como comentaba antes con el tema de los PPAs, desde el punto de vista de la volatilidad de la cuenta de resultados o desde el punto de vista incluso de la propia gestión y de tener que valorar este tipo de préstamos cada X tiempo, pues bueno, a valor razonable, pues bueno, esto implica bastante complejidad. Entonces es bastante importante pues, bueno, delimitar o aclarar si este tipo de contratos que son cada vez más habituales, este tipo de financiación, pues cumple o no los criterios para ser contabilizados a coste amortizado o si por el contrario hay que registrarlos a valor razonable. Entonces, bueno, simplemente recordar que estas modificaciones, aunque bueno, es una modificación a la NIS 9, no se circunscribe exclusivamente a temas de ESG, sino a cualquier tipo de cláusula que tenga un carácter contingente en estos préstamos, pero bueno, obviamente el cambio viene motivado por la proliferación de préstamos con este tipo de cláusulas más de carácter ESG. Entonces, bueno, estos cambios van a entrar en vigor el 1 de enero de 2026, con lo cual todavía hay algo de tiempo. Y incluso, bueno, pues el ejemplo que viene o que da la norma en cuanto para diferenciar, ¿no? Este tipo de préstamos, en qué circunstancias se puede concluir que se cumple el test de solo pago de principal e intereses y se puede valorar a coste amortizado y en qué casos pues habría que ir a valor razonable, pues se ponen dos ejemplos muy sencillos, pero bueno, para hacerlo de forma visual, pues bueno, básicamente en el primer caso pues tenemos un préstamo con un tipo de interés que se ajusta periódicamente, pues un número de puntos básicos que aumenta pues, un 0,25%, etcétera, o el porcentaje que se determine, siempre y cuando el deudor alcance una reducción especificada en contrato, por ejemplo, en su emisión de gases, ¿no? Entonces, el típico contrato que se financia a estas condiciones, a Euribor más este diferencial, pero si además consigues un hito o consigues alcanzar un objetivo
de reducción en la emisión de gases, pues en vez de ser un Euribor más X, pues será un Euribor más Y, a una cantidad, a un diferencial diferente, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta que surge es esa. ¿Seguimos estando ante un préstamo que no es simplemente más que riesgo de crédito más valor temporal del dinero, o aquí detrás hay algo más? Entonces, bueno, pues el análisis que hace el IASB lo que dice es que el evento contingente, en este caso el alcanzar ese nivel de emisiones, pues es algo que es específico del deudor, que los cash flows contractuales como consecuencia de la ocurrencia o no ocurrencia del evento son en todo caso solo ese PPI sobre el principal, y que, bueno, pues que los cash flows contractuales no representan una inversión en el deudor ni una exposición al rendimiento de activos específicos, con lo cual, en este caso, pues, bueno, no cambiaría mucho. El tratamiento contable sería el mismo, sería coste amortizado, porque, bueno, estos son criterios contingentes específicos sobre todo de lo que es el deudor. Pero un caso similar en el cual el préstamo o el tipo de interés que se ajusta periódicamente, en vez de ajustarse a un evento contingente específico del deudor, pues está ligado a un índice de precios del sector, por ejemplo, en este caso, un índice de precios del carbón, por ejemplo, es decir, si el índice de precios del carbón alcanza un nivel X, el diferencial del préstamo varía en el sentido que sea. Pues entonces aquí ya estaríamos en algo diferente. El evento contingente ya no es algo específico del deudor, sino que es algo específico del mercado, con lo cual ya no estaríamos ante un escenario simplemente de riesgo de crédito más valor temporal del dinero, sino que estamos también expuestos, el que da el préstamo estaría expuesto a un riesgo de mercado, ¿no? de cómo fluctúa, en este caso, el precio del carbón. Entonces, en este caso, en este ejemplo concreto, no se cumpliría el test de solo pago de principal e intereses, con lo cual habría que irse a una valoración a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados. Eso simplemente, pues bueno, como vamos un poco mal de tiempo, este simplemente es el gráfico del razonamiento de estos dos ejemplos, pues simplemente para verlo de una forma más visual, para ver un poco, decidir en qué casos, cuando se cumple el test del SPPI y cuando no, cuando hay que registrar este tipo de acuerdos a coste amortizado y cuando a valor razonable. Vale, y por último, como decía al principio, siempre creo que viene bien, y sobre todo por eso, por la importancia que está adquiriendo pues, todo el tema de sostenibilidad, y también para hacer ver que todos estos temas no son algo ajeno a la contabilidad financiera, sino que hay un link claro entre una cosa y otra. Bueno, en esta slide simplemente lo que he querido traer un poco a colación o recordar, pues bueno, son un poco los objetivos o los puntos que publicó en su momento ESMA en cuanto a puntos de seguimiento que iba a hacer en relación con las sociedades que emiten valores en mercados europeos, a la hora de revisar, de ver un poco la interrelación o el link entre la información de sostenibilidad y la información financiera, ¿no? Entonces, el principal objetivo que ha establecido ESMA para las cuentas anuales del ejercicio 23, pues fue sobre todo que se pusiera énfasis en que hubiera consistencia entre los estados financieros NIF y los estados de información no financiera o de sostenibilidad. ¿Por qué? Básicamente porque se estaban viendo casos de lo que se conoce como greenwashing, que es básicamente pues, que la información de sostenibilidad se convierta pues, en un documento pues, casi un documento de marketing en el cual la gente expone pues, todas las cosas que hace bien, o exagera, por decirlo de alguna forma, todas las cuestiones de sostenibilidad, y se da información pues, que no es coherente o que no es consistente con la información financiera, ¿no? Y al final, una información y otra pues, tienen que ser coherentes y no puede haber contradicciones. Entonces, ese es uno de los principales objetivos por los cuales pues, los reguladores, en este caso ESMA, pues busca que no haya inconsistencias entre información financiera y no financiera. ¿Qué otro objetivo busca? Pues que obviamente que los riesgos relacionados con cuestiones climáticas o medioambientales pues que sean tenidas en cuenta a la hora de preparar la información financiera, sobre todo cuando se hace, por ejemplo, un test de deterioro de activos no financieros a un plazo de tiempo, hay un test de impairment a un plazo elevado o un plazo largo, pues igual hay que tener en cuenta, depende también obviamente de la industria, del sector en el que operen las compañías, pues si hay factores climáticos o medioambientales que pueden afectar a los flujos de efectivo previstos a largo plazo, ¿no? Por lo cual ahí tiene que haber consistencia. Temas también, pues obviamente, contabilización de derechos de emisión, certificado de energía renovable,
todo el tema de PPAs que hemos comentado antes, pues que la revelación de información sea la adecuada, sea la que se está planteando a nivel del proyecto de reforma. Y luego también, pues, bueno, una serie de cuestiones más específicas para instituciones financieras y, bueno, en este caso, sobre todo, lo que es más relevante, pues, bueno, hacer un seguimiento de que las instituciones financieras tienen en cuenta las cuestiones medioambientales en la aplicación del modelo de deterioro basado en la pérdida esperada, ¿no? Implica un análisis prospectivo de las pérdidas que se pueden esperar de los activos financieros, no como antes se hacía con 1039, un análisis retroactivo, sino a futuro, teniendo en cuenta variables que pueden afectar a la cobrabilidad de determinados activos financieros, ¿no? Con lo cual, ese tipo de cuestiones, pues, bueno, las cuestiones medioambientales también pueden afectar en este tipo de cálculos, ¿no? Entonces, obviamente no puede haber inconsistencia entre lo que se dice en la información de sostenibilidad respecto a las valoraciones o la información que se utiliza para preparar la información no financiera. Entonces, yo por mi parte con esto básicamente espero haberle dejado tiempo suficiente a Horacio para que pueda exponer sus cuestiones. Simplemente ahí en esta última slide, pues bueno, por recordar un poco también, sobre todo porque creo que ahí en la audiencia tenemos gente de muchos países, no solo de España o de la Unión Europea, pues bueno, que a nivel de sostenibilidad estamos en un momento en el cual se está desarrollando un montón de normativa nueva, que si, pues en España a nivel de la Unión Europea tenemos información de CRSD o los European Sustainability Reporting Standards, el IFRS Foundation también ha creado su propio órgano que emite normas sobre sostenibilidad. En Estados Unidos tenemos a la SEC, tenemos al propio gobierno de California, que es una de las principales economías del mundo, que también por su parte están emitiendo información de sostenibilidad. Con lo cual, pues bueno, simplemente para tener un poco una visión del mare magnum que tenemos ahora mismo de información de sostenibilidad que se está cociendo, por decirlo de alguna forma, y que sobre todo incidir en eso de que esto no es algo que es absolutamente ajeno a la información financiera, sino que complementa y que, bueno, pues que tiene su interrelación y que no podemos olvidar y no podemos separar una cosa de otra. Vale, pues por mi parte esto sería todo. Voy a dejar de compartir. Las Gracias. presentaciones, que había un comentario en el chat, las presentaciones las compartiremos tras la sesión a las personas que asisten automáticamente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, David, por la extraordinaria presentación que has hecho con una claridad y una batería de temas tan amplio y tan novedoso, ¿no? Y con gran impacto. Bien, yo me voy a centrar básicamente en la NIF 18, voy a dar los grandes titulares de la NIF 18, aunque yo remito a los participantes si quieren ampliar. El IASB ha tenido unos webinars magníficos de 1 hora de duración de cada una de las partes, es decir, en total unas 3 horas, en las que el staff del IASB ha estado presentando estas 3 partes. Yo creo que es un material muy interesante si ustedes están familiarizados con el inglés. Les sugiero esos vídeos como complemento para ir en más detalle a lo que yo voy a poder comentar ahora o pueda ir en la presentación que voy a hacer. Y a continuación hablaré brevemente sobre la NIF 19 porque tampoco tiene no tiene mucho sentido más allá de conocer cuál es el alcance de esta norma y el objetivo que persigue con ella. Y en la NIF 15, pues donde se han levantado los principales puntos que pueden dar lugar en el futuro a algún tipo de proyecto, pero todos han sido calificados de prioridad baja. Muy bien, la NIF 18 trae básicamente tres grandes novedades. Esta norma surge como el nombre de estados financieros principales y trata de revisar la NIC 1, ¿no? Las tres contribuciones principales que realiza la norma son: identifica unos nuevos subtotales en la cuenta de pérdidas y ganancias. En segundo lugar, incorpora unos requisitos de revelación sobre las medidas alternativas de rendimiento, medidas de gestión de la dirección definidas por la dirección, pero solamente aquellas relacionadas con el rendimiento, es decir, con la cuenta de pérdidas y ganancias. Esto es diferente a todas las medidas alternativas del desempeño, que es más amplio, incorporaría también partidas del balance. Y por último, diseña unos criterios o recoge unos criterios para la desagregación o agregación de partidas en los estados financieros. De alguna forma, conceptualiza este proceso de cuándo agregar y cuándo desagregar, incorporando el concepto de materialidad mucho más
dentro de la NIC 1. La NIC 1 tenía el concepto de materialidad descrito en alguno de sus párrafos, pero además había un documento de la práctica sobre materialidad. Pues bien, el apéndice B o el anexo B incorpora lo sustancial de ese documento de la práctica de materialidad y queda integrado dentro de esta nueva norma. En realidad, esta norma lo que hace es modificar la NIC 1, trasladando los aspectos que son importantes a la NIC 18, es decir, los aspectos que mantienen se trasladan a la NIC 18. ¿Qué aporta la NIC 18? Pues modifica sustancialmente la cuenta de pérdidas y ganancias, establece un formato con subtotales muy claros y hace algunas modificaciones en el estado de flujos de efectivo, llevando de las dos opciones que había para presentación de los flujos de intereses y dividendos, al final elige clasificarlos según los flujos de intereses pagados pues serían de financiación, los intereses cobrados serían de inversión, los dividendos cobrados serían de inversión, los dividendos pagados ya están en financiación en las dos opciones posibles, ¿no? Bien, pues eso también es otra de las modificaciones de la NIC 18. Y por último, bueno, pues es una norma que está efectiva a partir de 1 de enero del 27. Por lo tanto, esta es una norma que no es extraño que en algún momento determinado, si se ve que es útil para los usuarios porque permite una mejor comparabilidad de la información en base a estos subtotales, pues pudiese afectar o pudiese ser recepcionada en el ordenamiento contable español. Eso es una potestad, la incorporación o no por parte de las autoridades nacionales, ¿no? Pero ciertamente lo que hace esta norma es articular 3 grandes subtotales que de otra manera no estaban. Bien, ¿cómo comienza la norma? La norma comienza definiendo el rol de los estados financieros y acuña o deja claramente identificados 2 términos que son muy conocidos. Es diferente presentar que revelar. Presentar es presentar en los estados financieros principales. Revelar es informar en la memoria. ¿Y qué es lo que se pretende con la presentación? Pues se pretende dar una visión comprensible de los elementos que integran ese estado financiero, facilitar las comparaciones con otras compañías e identificar partidas a desarrollar en las notas, a través de información a revelar en las notas. ¿Y qué pretenden las notas? Pues las notas lo que pretenden es facilitar la comprensión de la información de los estados financieros principales y aportar información adicional. Pues bien, toda la información que se presente o revele está sujeta a la restricción de materialidad. No es necesario presentar aquella información que no es material, nos dice el párrafo 20 de la NIC 18. Y además, en la discusión de la base de conclusiones se habla mucho del escurecimiento, que hay que tratar de evitar el escurecimiento de la información con información inmaterial. De hecho, los primeros párrafos del anexo B de la NIC 18 están dedicados a la materialidad y habla entre las posibles técnicas con las que se puede entre las posibles técnicas que pueden llevar a distorsionar la información en el escurecimiento con partidas inmateriales de aquello que es significativo, ¿no? Por lo tanto, la materialidad, aunque no cambia sustancialmente, sí se incide mucho en que sea un test que se utilice para evitar el oscurecimiento de la información. ¿Cuáles son las novedades en cuanto a la estructura de cuentas de resultados? Que es una de las grandes novedades. Pues bien, se van a distinguir 3 tipos de resultados: las actividades de explotación, los resultados de actividades de inversión y los resultados de actividades de financiación. De tal forma que las actividades de explotación y las actividades de inversión quedan recogidos en un subtotal llamado resultados antes de financiación de impuestos sobre el beneficio. ¿Para qué nos sirven estos subtotales? Pues porque nos va a permitir calcular rendimientos de forma mucho más eficaz. En cuanto a los resultados de explotación, los relacionaríamos con activos operativos. Las actividades de inversión las relacionaríamos con aquellos activos que son generadores de estos ingresos y gastos de inversión, por ejemplo, inversiones financieras que tenga la compañía cuando no es su actividad principal, por ejemplo, inversiones inmobiliarias. Estos activos de consecuencia de actividades que no son su actividad principal estarían recogidos aquí en actividades de inversión. Y, por último, las actividades de financiación, que son aquellas que surgen de la captación de financiación externa, como aquellos costes que son consecuencia de la capitalización de deudas a largo plazo, a las cuales hay que ir incorporando los intereses periódicos. Se quitarían fuera de esta parte de resultados financieros, se quitarían todos aquellos ingresos y gastos derivados de la compraventa de instrumentos financieros que estarían en la parte de inversión. Es decir, hay una reestructuración que permite mucho mejor las actividades de inversión, relacionarlos con los activos y obtener una rentabilidad de esos activos de inversión, una rentabilidad de los activos del negocio y un coste de la financiación de los pasivos, distinguiendo los pasivos que tienen coste de los pasivos a los que se les atribuye un coste a la hora de valorarlo. Por ejemplo, en un leasing atribuimos un tipo de interés, pero no está explícitamente el coste. Cuando yo capto financiación, tengo un coste directo. Entonces, ahí se va a distinguir entre ambos tipos, con lo cual es mucho más fácil calcular el coste de la financiación bancaria o
o de emisiones a través de la primera línea, ¿no? Distinguiéndola de la segunda, que utilizan diversas técnicas de estimación de ese coste, ¿no? Bien, los resultados no aparecen propiamente resultados de inversión, sino aparecen resultados de explotación y por acumulación resultados antes de financiación e impuestos. Partidas críticas que han resultado en esta clasificación. ¿Cómo se clasifican los resultados de empresas asociadas y negocios conjuntos? Y esto fue un debate que ha cambiado desde el momento del borrador hasta la decisión final. Al final, todos los resultados de empresas asociadas y negocios conjuntos que sean por el método de la participación, los resultados van a aparecer siempre en la rúbrica de actividades de inversión. Aunque el negocio principal tuyo sea invertir en entidades, si tú utilizas el método de la participación, se va a clasificar siempre como actividades de inversión. Claro, aquí he introducido un concepto que es importante. ¿Qué es el concepto de actividades principales? La definición de negocios principales. Cuando una empresa tiene como negocio principal prestar dinero, financiar, pues es evidente que los resultados de explotación serán los propios de la financiación a la clientela, ¿no? Bueno, pues ahí hay que hacer una adaptación de estos principios generales, es decir, la norma nos da unos criterios para cuando el negocio principal pues no sea un negocio de manufactura o un negocio comercial, o cuando el negocio sea, por ejemplo, el mantenimiento de activos de inversión, por ejemplo, una empresa inmobiliaria que se dedica a activos de alquiler. En ese caso, la inmobiliaria que tiene activos en alquiler, patrimonio en alquiler, pues obviamente eso son propiedades de inversión que generan rentas. La actividad principal no es una actividad de inversión, es que ese es el negocio, por lo tanto eso tendría que estar en la explotación. O una sociedad o una agencia de valores, pues se dedican a la intermediación de valores, con lo cual eso sería el negocio principal, no sería un negocio de inversión. Sin embargo, una empresa manufacturera que tenga unos activos financieros, esos activos financieros sí serían resultados de actividades de inversión. Por lo tanto, es importante definir lo que es un negocio principal para saber qué es lo que va a categoría de explotación. En caso de dudas sobre la clasificación de determinado tipo de transacciones entre inversión, financiación, explotación, se llevarían a la categoría de explotación, que actúa como categoría residual. Existen dificultades o van a existir dificultades cuando confluyen actividades de explotación con financiación. Por ejemplo, retailers que dan préstamos al consumo, pues ahí se van a producir dificultades. O compañías aseguradoras o arrendadoras de inmuebles donde se confunden las actividades, donde las actividades de inversión son muy significativas y podrían ser también de explotación, ¿no? Bien, esas son cuestiones complejas que va a dar lugar a la identificación de la categoría de explotación y cuáles son los negocios principales, ¿no? Por último, todas las diferencias de cambio y las coberturas de riesgos operativos se van a clasificar los resultados que se generen en la misma línea donde se clasifiquen los resultados que generan esas partidas que han dado lugar a las diferencias de cambio o que han sido cubiertas. Por ejemplo, un crédito comercial en moneda extranjera, las diferencias de cambio se llevarían a explotación porque el crédito comercial ha surgido como consecuencia de una actividad de explotación. Pues ahí las diferencias de cambio se llevarían a explotación. Como ven, esto sí supone un cierto cambio sobre las prácticas contables, por lo menos las nacionales, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar a definir lo que es un negocio principal? Porque esta parece la clave, ¿no? Pues bien, el uso de determinados márgenes brutos nos puede indicar que el negocio es un negocio de financiación. Por ejemplo, si la entidad calcula el interés, los intereses cobrados menos los intereses que ha tenido que satisfacer, está claro que hay un negocio principal de prestar financiación a terceros, con lo cual eso no sería actividad de financiación, sino sería actividad de explotación. Otro indicador es que haya un segmento de actividad en el cual sea inversiones inmobiliarias. Oye, pues igual este segmento de actividad, si es significativo, tendríamos que decir que es un negocio principal y por lo tanto tendría que estar dentro de la categoría de explotación. El análisis que se haga sobre lo que es un negocio principal va a cambiar a nivel de entidad individual y a nivel de grupo, ¿eh? O sea, esto tendremos que tener en cuenta que posiblemente lo que nosotros entendemos como negocio principal en una filial a lo mejor no es un negocio principal en el grupo. Y por último, se habla que el análisis de activos por grupos que tengan características similares se puede relacionar con lo que propone el ANIF 7, ¿no? A la hora de analizar si realmente eso puede ser un negocio principal. La segunda categoría, que es la categoría de inversión, recoge básicamente los resultados que se produzcan, ya diré qué resultados son, pues, por la gestión de efectivo. El efectivo se considera un activo de inversión, no se considera de financiación, si bien muchas veces el efectivo
forma parte de la política financiera de la compañía, cómo se gestiona el efectivo. Por ejemplo, en un cash pooling, en un grupo, pues eso tiene mucho más que ver con la financiación del grupo que con la inversión. Y esto es un tema que ha sido largamente debatido. Las inversiones inmobiliarias normalmente van a estar en este grupo y las empresas asociadas, negocios conjuntos e inversiones financieras. Ya les digo, empresas asociadas y negocios conjuntos en cualquier caso, las inversiones financieras siempre y cuando no sea ese negocio principal que está teniendo la compañía. ¿Y qué tipo de resultados son los que generan estos activos? Pues generan rentas, pues generan ganancias o pérdidas de capital, generan ganancias por cambio o pérdidas por cambios de valor, diferencias de cambio. Todo esto iría dentro de la categoría de inversión. Los resultados que generen ese tipo de activos serían de la categoría de inversión. En el efectivo sí hay que hacer alguna matización, porque el efectivo, cuando la entidad se dedica a actividades de inversión como negocio principal, pues entonces los resultados del efectivo serían parte de los resultados operativos, de los resultados de explotación. Pero también cuando la entidad suministra financiación, los saldos en efectivo relacionados con esa actividad de financiación, por ejemplo, determinadas restricciones en cuanto a disponibilidad de tesorería, serían también resultado de explotación. Los rendimientos que genere ese efectivo por motivos regulatorios en una entidad bancaria, una entidad crediticia. O bien, cuando se dedica a este negocio de prestar financiación a clientes, es decir, un negocio bancario, el saldo de efectivo, cuando no se puede distinguir qué parte se asigna a las actividades financieras a la clientela y cuándo es en funcionamiento interno de la compañía, se da la opción de considerar lo que pueda ser explotación o que pueda ser de inversión. Es decir, aquí la norma en este sentido pues identifica, oye, una entidad bancaria, los saldos de efectivo, los resultados que generen, si yo no soy capaz de asignarlo a explotación, a la actividad de financiación a clientela, ¿esto es inversión o es explotación? Pues en ese caso se considera que el efectivo se puede clasificar como explotación o como inversión, indistintamente. Otro tema que también es muy importante es en el caso, la categoría de financiación. ¿Qué es lo que forma la categoría de financiación? Pues aquí hay que distinguir dos tipos de líneas. Por un lado, todo aquello que suponga la captación de financiación para la compañía, la captación de recursos para la compañía, de aquellos otros ingresos, todos aquellos gastos que se puedan generar como consecuencia de la reversión del despuesto de provisiones o el interés neto de los pasivos por beneficio de empleados o los intereses que tengan los arrendamientos contabilizados por la compañía. En este segundo caso, esa línea de gasto financiero va separada de la que procede de captación de financiación. ¿Qué es lo que forma esos resultados por captación de financiación? Los intereses, los gastos por cancelación o reestructuración de la deuda, los cambios de valor a valor razonable en esta deuda o los dividendos en instrumentos pasivos que obviamente son gastos financieros. Pues bien, si la empresa concede financiación a clientes, se le da la opción de si puede identificar qué parte de la financiación que ha obtenido es para financiar a clientes, entonces se clasificarían los costes de esa financiación obtenida como gastos de explotación, junto a los ingresos de explotación obtenidos a los clientes. Pero se le da la alternativa de decir, mira, como no puedo distinguir qué parte de mi financiación es para financiar a mis clientes, qué parte de la financiación es para financiarme yo, pues en ese caso se le da la opción de o bien llevarlo a explotación o bien llevarlo a la categoría de financiación. Entonces, bien, esta doble opción que tiene esta opción que tiene las actividades de financiación en aquellos negocios dedicados a la financiación de clientela, pues también es interesante. Cuando se financia, cuando se decide distinguir qué parte de la financiación es para financiar a la clientela y por lo tanto ya en explotación, ya no es necesario de la parte la alternativa que es todos los costes de financiación los considero explotación frente a esa alternativa, que es todos los gastos financieros los considero gastos de explotación, porque no soy capaz de distinguirlos o no quiero distinguirlos. En ese caso, no es necesario presentar el subtotal de resultados antes de intereses e impuestos, porque es que resultados antes de intereses no hay, están todos arriba, ¿no? Es una indicación que hacerán en el 18. Básicamente, visto de una manera muy rápida, en una cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa comercial o manufacturera, en este caso podría ser manufacturera,
lo que nos va a producir es que determinados otros ingresos, como rentas de alquiler, pasarían a esta categoría, los intereses de préstamos irían por debajo del resultado antes de intereses e impuestos, los intereses de arrendamientos irían a otra línea, las participaciones en empresas asociadas y negocios conjuntos irían a la categoría de inversión. Estos podrían ser quizás los cambios más relevantes en la composición de la cuenta de pérdidas y ganancias. Asimismo, en la memoria se va a pedir que cuando se utiliza el método de clasificación de gastos operativos por funciones, que se describan en naturaleza los gastos por amortización, los gastos de personal, las pérdidas por deterioro en propiedad, planta y equipo y los deterioros de existencias. Y además propone una distribución con estas características. Asimismo, se puede presentar la cuenta de pérdidas y ganancias por naturaleza, por función o mixto. En la NIC 1 parecía que la redacción indicaba o es por naturaleza o es por función. Aquí expresamente dice que puede ser mixto. En cuanto al segundo bloque de modificaciones, están los criterios de agregación y desagregación. Básicamente lo que preocupa es que las compañías no aportan información suficientemente detallada en algunos casos, o en otros las compañías revelan demasiada información. Bien, los principios es que solo se presenta información significativa, que la información tiene que ser significativa y distinta para estar desagregada, y se da una guía de aplicación sobre presentación y relación en este sentido. A la hora de agregar, las etiquetas que se utilicen tienen que ser suficientemente descriptivas y se debe tratar de evitar etiquetas como otros en la clasificación. Y finalizo, porque ya estoy fuera de tiempo, con las medidas de rendimiento de la dirección. Las medidas de rendimiento de la dirección son medidas que define la dirección, o sea que la dirección utiliza en sus comunicaciones con los inversores como expresión de lo que ella entiende del negocio, y el valor está precisamente en que esta es la comprensión que tiene la dirección del negocio. La dirección puede tener una comprensión completamente equivocada de su negocio, pero es su visión del negocio. Por lo tanto, no podemos cuestionar, oye, es que la forma que tienen ellos de interpretar el EBITDA ajustado es confundida. Bueno, pues es confundida, pero no por ello está distorsionando la información, es su visión del negocio. Y por ello es una información que lo que se le pide a la compañía es lo que usted vaya a utilizar de medidas del rendimiento de la dirección en sus comunicaciones con los inversores. En las notas nos tiene que describir cómo los ha calculado y cómo se relacionan con el subtotal más cercano de la cuenta de pérdidas y ganancias, y por qué lo ha hecho y cuál es la visión que usted tiene de por qué esa medida es importante para describir el desempeño de su compañía. Al incluir esta información en la memoria, sucede algo importante, y es que pasa a estar auditada, porque la memoria está auditada, con lo cual hay que auditar si todas las medidas definidas por la dirección en su comunicación con los inversores están incluidas en la memoria y están correctamente descritas, si se producen, cómo se calculan, la reconciliación con la cifra más cercana según las NIF, o sea, según la cuenta de pérdidas y ganancias de las NIF, el efecto tributario que tiene esta medida y los cambios que se puedan producir en esta métrica. Básicamente son subtotales de la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo tanto no incluyen partidas del balance, ingresos o gastos corregidos aislados tampoco, ratios financieros tampoco, medidas de liquidez tampoco, métricas no financieras tampoco, o subtotales similares al margen bruto, el operating profit, el resultado operativo antes de depreciación, amortización e intereses, el resultado antes de impuestos. Tienen que ser fruto de comunicaciones públicas de la dirección, que pueden ser el informe de gestión, comunicados de prensa, presentación e inversiones. No se considera comunicación pública de la dirección las comunicaciones orales, las transcripciones escritas o los posts en redes sociales. Y esta comunicación en estos documentos se entiende que es una presunción de la comunicación de la visión de la dirección. ¿Qué tendrá que hacer el auditor? Verificar si las medidas que aparecen en esa comunicación de la dirección están descritas adecuadamente en el punto de la memoria según los criterios que hemos visto anteriormente. Muy brevemente, la NIF 19 lo que viene a incorporar son permitir a la filial aplicar unos requerimientos de revelación más relajados que los que tendría que aplicar si aplicase las NIF completas. Esta afiliar quiere aplicar NIF completas, no quiere aplicar la NIF de pymes porque quiere utilizar los criterios de reconocimiento y medición de las NIF completas. Lo que sucede es que para ella supondría una sobrecarga toda la información de revelación, toda la revelación exigida por las NIF completas. Si esta filial es una filial que no rinde cuentas al mercado, que eso es algo importante, tiene sentido que no sea necesario
revelar tanta información. ¿Por qué puede tener interés en utilizar los mismos criterios de reconocimiento y medición que la NIF completas? Pues entre otras para facilitar el proceso de consolidación dentro del grupo que sí debe presentar las NIF completas con las revelaciones completas que exige la NIF. La cabecera del grupo sí debe utilizar NIF completas con criterios de revelación completos. Pues bien, es una norma que tiene carácter opcional, que se puede aplicar y dejar de aplicar con unos requerimientos que incorpora la propia NIF 19 para los casos en los que se aplique por primera vez o se deje de aplicar la norma porque interese volver a revelar completamente la información. ¿Cuál es el criterio que se ha seguido para reducir los criterios de revelación? Pues el mismo criterio que se utilizó para reducir los criterios de revelación en la NIF para pymes. Y estos criterios están basados en que es importante informar sobre los flujos de efectivo, obligaciones, compromisos y contingencias, sobre las incertidumbres de medición, sobre la desagregación de determinados importes de los estados financieros principales, sobre las políticas contables e información sobre la liquidez y la solvencia. Con esos criterios es con lo que se ha desarrollado para cada NIF completa, para cada NIF, la NIF 19 incorpora unos requisitos reducidos de revelación. Eso es lo que aporta esta norma, ¿de acuerdo? Lo que hace es ser un camino intermedio entre las NIF completas, que tienen una exigencia de revelación muy amplia, y las NIF de pymes, que la tienen reducida. Sin embargo, los criterios de reconocimiento y medición de la NIF de pymes son diferentes a la NIF completa. La NIF 19 se sitúa intermedia entre los requerimientos, utiliza los criterios de reconocimiento y medición de NIF completas, pero los criterios de revelación más parecidos a los de NIF de pymes. Básicamente, esto es lo que nos hemos dicho. En 2025 se actualizará esta NIF 19 porque desde el año 21 hasta la aprobación en el año 24 ha habido modificaciones de las normas o nuevas normas en las cuales ha habido que incorporar requerimientos simplificados. Se han estudiado, pero se tienen que aprobar en un borrador que se hará es proceso en el año 25. Las entidades que están obligadas, ya hemos dicho, grupos en las filiales que no tengan que rendir cuentas al público. Básicamente ese es el criterio. Bien. Esto me lo salto. En la norma de ingresos, la NIF 15, las principales conclusiones. Primero, se ha llegado a la conclusión que el modelo es idóneo, que hay un grado de convergencia con los US GAAP que comenté mantener, y hay una serie de lecciones aprendidas en cuanto a que la principal conclusión que yo extraigo de todo lo que se ha analizado, en el mes de junio hay un staff paper donde se recoge todas las conclusiones de este periodo, lo digo por si alguien quiere ampliarlo, ahora en junio hay un staff paper donde se recoge todo agregado, todas las conclusiones que hay sobre este proceso de la Post-Implementation Review. Y lo más importante, hay 3 o 4 ajustes derivados fundamentalmente de los nuevos modelos de negocio muy basados en Internet y en las plataformas. Realmente la NIF 15 surgió en un momento en el cual todo este negocio de plataformas no estaba tan desarrollado. Desde entonces, ahora ha habido un fuerte desarrollo y ahí es donde han surgido más dudas a la hora de aplicar los criterios. Con todos han solventado, yo creo que muy razonablemente. Entre las propuestas que hay 2 de ellas que consisten en pasar algunos pasajes de la base de conclusiones, pasarlos a la norma, porque consideran que esas explicaciones de la base de conclusiones son importantes para entender la norma. Entonces, es mejor elevarlas de categoría a la norma. Esto nos enseña que al final las bases de conclusiones son un elemento muy importante en el aprendizaje de cómo aplicar las normas. Y pensemos que todo el cuerpo normativo de NIF es un cuerpo basado en criterio, en principios y no en reglas concretas. Con esto acabo porque ya estoy fuera de plazo y los tiempos son sagrados para todos. Muchas gracias.